Bueno, buenas tardes para todos. Es un tema que a mí me apasiona demasiado. En realidad, los cambios fisiológicos del recién nacido son, digamos, esa adaptación. Así, pues, qué pena la redundancia, pero es la misma adaptación del corazón y el pulmón a ese nuevo ser cuando se interrumpe el cordón umbilical, que interrumpe todo el flujo del cordón umbilical. Al interrumpirse ese flujo, los pulmones se abren, los pulmones están llenos de líquido y lo que va a hacer el pulmón es con la primera respiración abrirse y lograr esa oxigenación necesaria. El segundo paso va a ser con ese corte de ese flujo que venía del cordón umbilical, va a ser él solito, con la parte del corazón y la parte del pulmón, lograr toda esa estabilidad hemodinámica que se la brindaba la placenta mientras estaba unido al cordón umbilical. Entonces, esas dos cosas lo que hacen es que él por sí solo empiece a respirar, por sí solo empiece ese corazón a funcionar y por sí solo empiece él a ser un nuevo ser en la vida. En realidad son varias cosas. Lo más natural es lo mejor. Siempre ha sido así, siempre se ha dicho. El parto vaginal es el parto ideal, en el cual el bebé pasa por el canal vaginal y al pasar por el canal vaginal y por el útero y bajando por ahí, va, entre comillas, con las contracciones, lo que va haciendo es sacando todo ese líquido del pulmón necesario. Al salir el bebé, lo que hace es respirar, abre sus pulmones y con eso logra una mejor adaptación. En el parto por cesárea, obviamente es diferente, porque ese proceso de contracciones uterinas y de contracciones en el canal vaginal no se va a dar. Por lo tanto, la adaptación puede ser un poco más difícil, aunque no estoy diciendo que la cesárea indique posteriormente una entrada a una UCI neonatal, para nada. La prematuridad es uno de los factores principales, digamos, en el proceso de adaptación para que sea un poco más difícil, debido a que los bebés maduran sus pulmones mientras más desarrollados estén dentro de la mamá. Si me nace un bebé menor de 34 semanas, los pulmones aún no están madurados, por lo tanto, la madre debería recibir maduración pulmonar o esteroides prenatales, que es lo que se usa. Las infecciones también es otro de los grandes factores que influyen para que un bebé no logre esa adaptación necesaria. Entonces, por eso la mamá se le hacen tamizajes prenatales para buscar esas principales bacterias que son responsables de la sepsis neonatal. Mucho. En realidad, la temperatura es uno de los principales factores que debemos tener en cuenta en la adaptación de un neonato. La temperatura ideal de un neonato es de 36,5 a 37,5. Por lo tanto, un neonato con hipotermia no va a tener sus funciones activas, va a tener dificultad respiratoria, no va a estar con la presión adecuada, no va a estar con la frecuencia cardíaca adecuada. Entonces, fundamental la temperatura. La humedad es uno de los factores, pero en los prematuros. ¿Por qué? Porque los prematuros pierden mucho calor por la piel, o sea, lo que se llama las pérdidas insensibles. Por tanto, los menores de 28 semanas, casi que los menores de 30 semanas o menores de 1.500 gramos, deberían tener algo de humedad en la incubadora. ¿Para qué? Para buscar de esa forma evitar esa pérdida de calor y esa pérdida de peso posterior. Me falta uno, ¿me dijiste algo más? El ruido. El ruido. El ruido es otro de los principales factores, sobre todo en los neonatos prematuros. Los neonatos prematuros son muy sensibles a la parte del ruido, por lo tanto, digamos, la UCI debe ser un espacio en el que que genere tranquilidad, se genere paz, debido a que tanto ruido puede ocasionar hemorragias cerebrales o irritabilidad en el neonato que le ocasione pues como digamos la búsqueda de los objetivos que queremos en el momento sean un poco más difíciles de conseguir.
Por tanto, uno de los paradigmas fundamentales en una UCI neonatal ideal o en una sala de recién nacidos es el silencio. Pues en realidad los parámetros clínicos es la escala de Apgar, que muchos deben conocer o que muchos padres también conocen, pero la escala de Apgar es una escala en la cual evaluamos al neonato al primer minuto, al minuto 5 y al minuto 10, en el cual evaluamos la respiración, el tono, la frecuencia, la movilidad, el color, y con eso vemos en realidad si está teniendo una buena adaptación neonatal o no está teniendo una buena adaptación neonatal. Parámetros de laboratorio, en realidad al recién nacido no le tomamos exámenes clínicos, exámenes paraclínicos no le tomamos, a menos que el neonato tenga algún factor de riesgo de la mamá o decidamos entrarlo a la UCI neonatal por alguna dificultad que tenga. Ahí sí le solicitamos un hemograma, unas pruebas, unos reactantes, que lo que buscamos es ver si de pronto hay algún foco infeccioso. Pero inicialmente la adaptación neonatal la realizamos con parámetros clínicos. Y es muy importante, acabar de terminar esta parte, lo que se llama el minuto de oro. El minuto de oro en el recién nacido es fundamental. Ese minuto de oro es esa etapa de adaptación desde que sale del vientre de la madre hasta que yo ya le realizo todos digamos, la adaptación respectiva en la cervocuna o en la incubadora. Pues a mí me parece que en general con entrenamiento, ¿cierto? Entrenamiento tanto de la materna como del neonatólogo o del pediatra que esté atendiendo el parto. Para mí el éxito es una coordinación efectiva entre el neonatólogo, la jefe de enfermería de partos, el ginecólogo, la materna. Debe haber una concatenación exitosa. Eh, lo ideal es, antes de tener un parto o de tener una adaptación, verificar que todos los elementos en la sala de partos estén presentes, que todo lo que yo necesite para reanimar un neonato, para adaptar un neonato, lo tenga en la cervocuna, que es el lugar donde yo voy a realizar esta adaptación. Y eso se hace con una lista de chequeo previa, ¿cierto? También debe haber una muy buena comunicación, tanto con parte de ginecología como con parte de enfermería, para lograr ese éxito que todos queremos en esa adaptación neonatal. Pues en realidad en la parte de la adaptación neonatal, eh, los parámetros clínicos son fundamentales, ¿cierto? Sin embargo, y los parámetros clínicos yo los evalúo cuando yo evalúo al neonato, cuando le tomo la frecuencia cardíaca, cuando estoy auscultándolo para ver si tiene algún ruido pulmonar. Sin embargo, obviamente hay sensor de temperatura, el sensor nos busca la temperatura ideal, que ya dijimos que es de 36,5 a 37,5, en el cual el neonato debe estar idealmente ahí en un periodo de 10 minutos para que tengamos pues como un éxito en nuestra adaptación. Asimismo, hay monitores perfectos donde me dan la frecuencia cardíaca, la saturación. Hay algunos que me dan la saturación de oxígeno, que se llama el NIRS, que eso es un poco pues como más elaborado, y no siempre pues está en la unidad neonatal, pues en la sala de partos, pero también para tomar la presión, a pesar de que uno vea que el neonático tiene pues unos bracitos muy chiquitos y unas piernas muy chiquitas, también hay mangos de medición de presión arterial en estos neonatos, y con eso lograr y ver una estabilidad adecuada. Entonces hoy en día la tecnología cada vez evoluciona más en este tipo de pacientes.